Bueno, y hoy el tema, cuando me decían tema libre, yo siempre, y así me pongan un tema, siempre me pongo a orar. Me pongo a orar y le pido al Señor de qué hablar, y en parte con el Evangelio recién programado salió este tema. Porque es que si algo ha revelado la pandemia, ¿saben qué es? La enorme desnutrición espiritual de nosotros los seguidores de Jesús. La enorme desnutrición espiritual, repito, de nosotros los seguidores de Jesús. No es solo por la pandemia, es solo cuando llega también cuando llega cualquier dificultad, cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte de un ser querido, cuando llega una crisis económica, uno descubre casi siempre que está mal alimentado, que está mal alimentado. Y decía de esta pandemia porque llegó algún teólogo a decir que la desnutrición espiritual que ha puesto de manifiesto esta pandemia es el hambre y la dificultad que está pasando el prójimo. Repito, que la desnutrición no tanto material, sino espiritual, se ve reflejada en la ausencia de solidaridad, de ayuda, de compartir, de darnos a los demás. Y ahí es donde hemos visto que estamos nutridos espiritualmente muy, muy pobre. Y entonces justifica ustedes saben que el ser humano sin agua puede vivir máximo 7 días, sin alimento máximo 60 días. Y sin Dios, ¿qué es lo que está pasando? Somos muertos vivientes. Podemos vivir toda la vida, pero como muertos vivientes y a toda hora frágiles y sumergidos a los cambios de temperamento, de economía, de relaciones afectivas, de dificultades y de problemas, siempre como al vaivén de las olas. Un día muy bien, un día Señor, sí, yo vengo, yo tal cosa, y otro día, no, ¿esto para qué? Por eso decía el profeta Isaías, capítulo 7 tal vez o 9, se me van estos momentos. Solo si os afirmáis en mí, llegaréis a ser verdaderamente firmes. Y repito, esta pandemia descubrió que la fe nuestra es muy, muy poquitica y muy endeble. Descubrió que la solidaridad con los demás es muy poquita. Obviamente hay excepciones, no estoy generalizando, pero queremos hoy revisarnos qué tan nutridos estamos, pero espiritualmente. Porque es que para alimentarnos de lo otro hay un refrán, un dicho que dice, uno se convierte en lo que come. El hombre se convierte en lo que come. Y lo grave de alimentarnos mal espiritualmente es como la desnutrición del alimento material, que los efectos no son ya. No se come una hamburguesa y no va y se hace el colesterol B, como me subió el colesterol B, esto me afectó el hígado B. No, no, los efectos son como con la desnutrición material, repito, a largo plazo. Entonces uno se va acomodando en un seguimiento medio mediocre del Señor, en una espiritualidad superficial, comiendo cada que se puede. No es que voy a ver si voy, si asisto, si no asisto, si leo, si no leo, si hago esto, si lo otro, y descubre cuando llega algo así grande como una pandemia o la muerte de un ser querido o una enfermedad, que su fe es nada, que su nutrición espiritual es escasa, que necesita diálisis, trasplante de corazón, suero endovenoso, que necesita miles de cosas porque creemos que vamos a morir. Es muy interesante ir haciendo el paralelo con la nutrición normal, la del alimento. Uno abre la nevera y de pronto si tiene empleada o si no tiene, o si es uno mismo dice, hoy voy a comer esto al desayuno, hoy le voy a decir que al almuerzo prepare esto, o que a la comida prepare esta otra cena, o que hagamos esto, o salgamos a comer esto. Pero casi nunca se prepara por la mañana con la carta espiritual, con el alimento espiritual. Ese lo dejamos por si hay tiempo, o los 5 minuticos de oración con el Señor, y qué bueno que se hagan, pero que tanto me alimento en el espíritu. Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, de lo material, de estos bienes que ayer estaban y hoy no, de este empleo que ayer estaba y hoy no,
de esta manera de compartir con los demás que ayer estaba, hoy no. Eso es relativo, eso desaparece, pero no solo de pan, no solo de calmando esas necesidades mediatas e inmediatas, que es por lo que nos desgastamos toda la vida. No solo de eso vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, y eso aún no lo entendemos. Y entonces somos buscando primero las añadiduras y después, si queda tiempo, sirvo al Señor, la palabra y todo lo otro. ¿Y qué empezamos a ver? Desnutrición espiritual. Católicos tibios, discípulos secretos que un día aparecen y otro no, una fe raquítica, un enflaquecimiento espiritual que termina derrotándonos y termina incluso en depresión y a veces en muerte o a veces en suicidio. Porque es que lo único que nos mantiene firmes es el Señor, es el Señor. Y uno descubre que aun cuando, miren, les cuento qué interesante. Cuando hice el rural en Ebéjico, un municipio de aquí de Antioquia, de Colombia, entonces empecé el rural y ahí existe un programa que se llama nutrición y cuidado alimentario. Y ahí lo había para niños y para adultos. Generalmente en los niños lo percibe uno muy fácil, la desnutrición. El pelito es delgadito, se les cae solo, flaquitos, raquíticos, la piel seca, débiles, no se sostienen. Pero va el cuento a esto. Llegaron varios adultos al programa. Cuando miro la báscula, 25 años, 88 kilos. Otro, como 30 años, 90 kilos. Gordos, pero desnutridos, mal alimentados. Y eso es lo que nos pasa en el seguimiento del Señor. Nos alimentamos mal y creemos que estamos muy fuertes y llega la pandemia, la dificultad y nos damos cuenta que muy gordos, muy aparentes por fuera, pero cuando a estas personas les hacíamos el test, claro, pura comida de engorde, pura comida sin vitaminas, puro alimento que no tenía nutrientes, pero lo otro los infló. Entonces las mismas enfermeras, pero este está en el programa de desnutrición. Sí, está desnutrido, muy gordo, muy aparente, mucho diplomado, mucha predicación, mucho viaje al exterior, mucha cosa no sé qué, pero interiormente no ha dejado que el Señor sea ese alimento que lo sostiene. No ha dejado que el Señor sea lo primordial y fundamental en su vida. Entonces, muchos años sí, mucho caminar sí, pero enclenque espiritual. En camilla, aun cuando la lleve en el hombro. En el suelo, aun cuando camine normalmente. Ciego, aun cuando vea normalmente. Y sordo, aun cuando escuche. Entonces ese es el llamado que hoy nos va a hacer la palabra y que nos hace el Señor, a que revisemos a ver si nos estamos alimentando bien, comiendo bien, porque si preparamos la carta del menú diario, no, hoy costillas en salsa, pollo, no sé, o si cuando haya, o si no, unos menú que mejor dicho, no, aquí se come muy bien. ¿Y qué tal se come el pan vivo bajado del cielo? ¿Cada cuánto se come? Es que uno su nutrición espiritual la revisa como las preguntas que le hace uno al paciente cuando llega para revisarlo. Señora, ¿qué le está dando al niño? Y entonces, ¿qué descubre uno? Me tocaba en el consultorio, 9 años, cuando la mamá, me perdonan, sacaba la teta, venga que es que le toca alimento, de 9 años. Discípulos del Señor, todavía tomando leche materna, ¿me entienden? Discípulos del Señor tomando todavía leche materna y la cita estuvo muy bien. Con eso iniciamos, leche no adulterada de la palabra y alimento inicialmente como es el alimento de un niño. Primero leche materna, 4 o 6 meses, no 9 años. 9 años, yo señora, ¿qué va a hacer? No va a alimentar el pequeño, voy a alimentar mi bebé. 9 años pegado de la teta de la mamá en el consultorio. No le pegué porque me hubieran echado del rural, pero le pegué un jalón de orejas y le dije, ¿qué es eso, señora? ¿Qué es eso, por Dios? Usted sabe que está tomando ahí agua, eso no alimenta, le está creando, en fin. Le expliqué que no es el caso, pero entonces les decía, y a veces somos esos discípulos del Señor tomando lechita toda la vida y nunca pasamos al alimento sólido. Entonces, las preguntas nos sirven para eso, porque repito,
Con el cuestionario uno ahí mismo descubre que el niño desnutrido, 9 años y leche, ¿y qué más? No, él todavía lo sólido, no, porque no, leche, dieta semiblanda y alimento sólido para poder crecer, madurar, aumentar de estatura y llegar a ser un adulto. Lo mismo en el camino de fe. Si no seguimos esas fases, si nos quedamos, toma ustedes cuando niños, lechita, sí, claro, lechita, porque difícil de digerir y todavía no están capacitados. Pero como le tuvo que decir a los de Corinto, ustedes que ya pasaron esa fase y volvieron a la leche, y volvieron a sus cosas, y volvieron a todas sus realidades, no, maduremos en la fe. Nutrámonos de lo que nos tenemos que nutrir. Entonces uno tiene unas preguntas para revisar, como revisa cuando el niño está desnutrido. Come carne, come proteínas, verduras, carbohidratos. El menú es variado. El menú es variado o siempre lo mismo. Yo cada día 8 días vengo a las reuniones y soy muy constante. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más haces? Preguntas, cuestionario para comprobar si está desnutrido espiritualmente o si estamos. ¿Cada cuánto nos alimentamos de la Eucaristía? ¿Cada cuánto leemos la palabra? ¿Cada cuánto oramos antes y después de leer la palabra? ¿Cada cuánto nos reunimos como comunidad? ¿Estamos sirviendo en alguna parte? ¿Cuántos diplomados estamos haciendo? Abro paréntesis, Chucho, ya los hice todos. No, yo cada que puedo vuelvo y hago y repito. Y es malo ponerme de ejemplo, pero es que ¿acaso no hay suficiente alimento sólido cada vez que uno vuelve y relee y medita y estudia la palabra? Entonces, ¿qué descubre uno? Eucaristía, no, la de los domingos, muy juicioso. Oración, si queda tiempo. Comunidad, no volví. Y entonces, huesos secos, desnutrido espiritualmente. ¿Y cuáles son los síntomas? Cuando irá a acabar esta pandemia, me iría a morir, el desempleo. Claro, vienen todos esos virus. Mejor dicho, te cogen todas las comorbilidades. Se dan cuenta que cuando muere alguien de COVID y tenía alguna comorbilidad, o sea, era hipertenso, era diabético, era algo. Claro, lo mismo en el camino espiritual. ¿Oíste? ¿Qué le pasó a este? Que estaba lleno de comorbilidades, que nunca se nutrió bien, se quedó con lechita, nunca sirvió, nunca profundizó en su camino de fe, nunca iba a comunidad, nunca la Eucaristía la tomó como era. Comorbilidades, ¿y qué pasa? Lo coge el mal, lo coge el desánimo, lo coge el desaliento, lo coge la desesperanza y le da 3 vueltas y muchas veces salta desde algún sitio y se quita la vida. ¿Cómo le ponemos tanto cuidado al alimento que perece? ¿Y cómo no le ponemos cuidado al alimento que no perece? Solo lo dejamos por si nos queda tiempo. Por eso arrancaba con esa cita. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso cuando todos estamos incluidos nosotros, le hacemos la pregunta al Señor: Señor, ¿qué obras tenemos que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para ser unos buenos discípulos? Enuméranos la lista. Dios Padre nos responde a través de Él una sola cosa. Es una sola obra. Es una sola obra. Creer en el que Él ha enviado. O sea que no es tanto de hacer, sino de relacionarnos con, de comer la carne. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y ese tiene vida eterna y a ese lo resucitaré en el último día. Y ese se mantiene bien nutrido, porque no es comer cositas. No es comer cositas. Primer signo de desnutrición espiritual clara: me quedé en la religiosidad. Me quedé en la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Novenas, cumplo promesas, simplemente rosarios ahí sin siquiera orarlos y meditarlos, que es muy valioso, pero simplemente lo hago. Me echo la bendición no sé cuándo, tengo la estampita aquí pegada, prendo miles de velitas. Eso sí que da desnutrición espiritual. Es que esa fue la desnutrición que vino a sanar el Señor. La desnutrición de los 613 preceptos, la desnutrición de cumplo mandamientos, soy muy bueno. No, y voy a la escuela, ya voy a cumplir 20 y pico de años de los fundadores.
Nada da más desnutrición espiritual que la religiosidad. El cumplo y miento, sin pasar en ningún momento a hacer la obra que Dios nos pide. En la religiosidad, ¿qué hacemos? Miles de cositas, miles de cositas. No, hicimos esto, hoy nos reunimos y esta otra cosita, aquel llevó estas velitas, pusimos la imagen de Talia y nos quedamos un rato, pues no es malo, pero hay que dar el salto, porque si no nos quedamos ahí, ¿el salto a qué? ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? ¿En qué consiste? La obra es que creáis en el que Él ha enviado. Y como eso no lo hacemos y el creer es fe, como esa fe no la tenemos, nos vamos desnutriendo espiritualmente. Y terminamos siendo ¿qué? Muertos vivientes. Y terminamos a merced de todos los virus que están ahora colindando con este COVID-19. ¿Cuáles? Depresión, tristeza, desesperanza, soledad, miedo, desconfianza, angustia, que son todos esos signos de que estoy profundamente desnutrido, porque si, como les dije al comienzo, me afirmo como dice el profeta Isaías, si me afirmo en el Señor, ahí es donde muestro mi fe cuando llegan estas tormentas, cuando llegan estas dificultades, porque es que ¿cuál es el síntoma principal de desnutrición de un pacientico desnutrido físicamente? Los síntomas de la desnutrición física, ojo, que casi que son los mismos de la desnutrición espiritual. Y hoy vamos a descubrir que todos, empezando por el que está hablando, al comienzo alguno me decía, ¿cómo estás de flaco? Desnutrición espiritual, desnutrición espiritual, que sin excepción todos la sufrimos en alguna etapa de nuestra vida. ¿Qué hay que hacer? Hacer bien el diagnóstico y hacer el tratamiento de una vez. Que no es con emplasto o hierba alguna, no fueron sanados con emplasto o hierba alguna, sino con la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos visitó la luz que viene de lo alto, pero nos quedamos en las tinieblas, y nos quedamos en preceptos, y nos quedamos en normas, y nos quedamos en promesas. Hoy me tengo que ir de rodillas, con dos coros en las rodillas, y con una espina clavada aquí en el cuello cervical, que de pronto me deja inválido, a cumplir una promesa. Porque es que si cumplo la promesa, Dios me la tiene en cuenta. El hombre en su ingenuidad sigue creyendo que tiene que hacer cosas para que Dios lo premie. Eso es desnutrición espiritual. Hoy oía y todos nos alegramos obviamente con la medalla de plata de Zambrano. Y le oía y uno se conmueve viendo el llanto de la mamá, pero hay una expresión que me quedó ahí como cuando uno dice, y esto es lo que la gente se graba, es que yo sé que Dios me va a dar lo que yo me merezco. Es que yo sé que Dios me da lo que yo me merezco. ¿Qué es eso? Teología de la retribución. ¿Qué es eso? Desnutrición espiritual. Que Dios me da es cuando yo soy muy bueno. ¿Acaso no hace salir el sol sobre buenos y malos? ¿Acaso no quedó David ungido como rey a pesar de ser un adúltero y un homicida? Si le hubiera dado a David lo que merecía que le tocaba, la muerte, morir apedreado por adúltero, y si a usted y a mí nos da lo que nos toca, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Desnutrición espiritual, tantas nociones. Y mire, lo grave les decía, no es la aguda, sino la crónica donde me voy quedando con esas ideas. Manéjese bien que Dios le da premios, Dios lo recompensa. Cuando se maneje mal, ojo al castigo que le viene. Ojo, desnutrición espiritual, que parte primero, les dije, de una religiosidad sociocultural, de un Dios Padre que no conocemos, de un Dios Padre que nos ama a pesar de, y que está ahí con el corazón abierto en su Hijo Jesucristo a decirnos, ve, lo que yo te pido, cree en mi Hijo y alimentate de ese pan, que alimentándote de él vas a tener la fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta el encuentro y el abrazo definitivo conmigo. Desnutridos espiritualmente. Entonces les decía los síntomas de la desnutrición física. Uno de los principales síntomas, debilidad. Chucho, yo sí me siento, ¿sí? Cuando llegó la pandemia y cuando te avisaron que te echaron del trabajo, cuando llegó la hija en embarazo, cuando la pelea en el hogar, cuando tu papá X, cuando tal cosa, cuando miraste, pediste el saldo, méteme al saldo que yo sé que
menos tanto te sentiste fortalecido o débil. ¿Qué es debilidad? No ser capaz de afrontar todos los retos que la vida nos va poniendo, no solo a nivel físico, el niño raquítico, el niño flaquito, el niño, sino a nivel espiritual. Ahí es donde muestro mi fe y mi fortaleza. Cuando estamos desnutridos espiritualmente, débiles, no va a poder. ¿Cómo? Es imposible, no hay manera, ni Dios puede. Empezamos a creer en un Dios pequeñito y una fe pequeñita, o una fe muy grande y un Dios pequeñito que no es capaz de hacer nada. Otro síntoma, mala memoria. La gente con desnutrición física tiene mala memoria y con desnutrición espiritual también. También es uno de los principales síntomas de desnutrición espiritual. ¿Acaso no recuerdan cuando multipliqué el pan y comieron 5,000? ¿Cuántos canastos recogieron? Con un pan en medio de la barca, los dos discípulos más aventajados, los líderes del kenosis de los discípulos, de Pedro, Juan, los dos en la barca. Oiga, ustedes no han entendido nada. ¿No ven que van con el único pan necesario para ustedes atravesar a la otra orilla y salir vencedores? No han entendido nada, no se acuerdan. Mala memoria, síntoma claro de desnutrición espiritual. ¿O acaso el Señor no ha pasado por tu vida? ¿No has visto la espalda de Dios socorriéndote, consolándote, abrazándote, enjugando tus lágrimas, llamándote a través de un hermano de comunidad? Vuelve, regresa, ánimo que vamos a ser vencedores. ¿Acaso no hemos escuchado esas palabras de ánimo del Señor? ¿Y acaso no hemos visto en los momentos críticos de nuestra vida cómo pasó? El mismo ayer, hoy y siempre, pero como la desnutrición espiritual da mala memoria, ¿oíste? Y te dice pronto un hermano de comunidad, ¿te acordás en esa crisis como experimentaste la presencia del Señor? Ah, eso fue antes. ¿Oíste? Pueblo de Israel, duro de cerviz, tardo, duro, cabeciduro, tardo para entender. ¿No se acuerdan cuando abrí el mar muerto? Ah, eso fue antes. ¿No se acuerdan cuando iban a morir de hambre y cayó maná? Ah, pero eso fue el mismo ayer, hoy y siempre. Nos dice, recuerda. Vuelve a pasar por el corazón. Que pase lo que pase, yo estoy contigo. Que pase lo que pase, yo nunca abandono la obra de mis manos. Que pase lo que pase, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y que mi vida está en sus manos. Primero, religiosidad. Segundo, debilidad y mala memoria. Se nos olvida, signos de desnutrición espiritual. Tercero, que da pereza, asedía, dicen algunos. El a mí no me nace, nada más claro de desnutrición espiritual que yo voy si me nace. Si no me nace, este seguimiento del Señor no es de sentimientos. No es de que lloré mucho, no es de que me puse arrozudo, me ericé. Jesús, me ericé, diría alguna. Jesús, mira cómo me puse. No es de eso, es de decisiones y es de hacer la obra, que es relación con el único pan que nos da la fuerza y nos mantiene con energía para triunfar y salir adelante. Para no tirarnos como Elías. No soy más, no, yo con esta pandemia no puedo, yo con esta dificultad no puedo, no soy mejor que mis padres, me voy a echar a morir, no voy a ser capaz. Pereza, dejadez y llamémoslo pecado e indisciplina. No, yo pa' qué, y llamémoslo según el Apocalipsis, tibieza espiritual. Signo claro de que estás desnutrido. ¿Y qué nos dice el Señor ahí en esa desnutrición? Tengo contra ti que olvidaste el amor primero. Se nos olvida el amor primero. ¿Cuál? La obra que el Padre nos pide, que creáis en el que Él ha enviado. En Jesús, que termina diciendo ahí, quien me come jamás tendrá hambre, y quien me bebe jamás tendrá sed. ¿Cuáles son los signos de desnutrición física? No comer y no tomar agua. Ya les dije al comienzo, 7 días máximo sin agua y sin alimento 60. ¿Oíste? ¿Cómo hacemos nosotros para vivir sin el Señor? Bendita sea su misericordia.
El que come no tendrá hambre. Causa, eh, causa de desnutrición, no estar saciado. Nada me llena, con nada tengo. Ay, vamos a ver, ahí tibio, ni frío, ni caliente, hoy sí, mañana no. Es que cuando alimentó a los 5.000, lo más lindo que puede uno escuchar ahí en ese signo es: todos quedaron saciados, pero no entendieron. Creyeron que la saciedad era: venga, lo sentamos aquí en el trono para que vuelva a multiplicar, pero esta vez no queremos pan. O pan sí, pero con jamón y queso. Porque es que, o más bien, no, un sándwich especial y le puede echar. Eso es lo que buscamos. Y por eso malnutridos, porque como viene desde esa religiosidad, ese Dios, esa teología de la retribución, bueno, bueno, malo lo castigo. Esa división en buenos y malos que decía el padre Kapkin que la iglesia tendría que enseñar y cambiar todo esto, toda esta realidad tan distinta de ese Padre que vino a mostrarnos Jesús. Otro síntoma: me enfermo muy fácil. El desnutrido físicamente se enferma muy fácil. ¿Y cuál es la enfermedad que cogemos cuando nos descuidamos y nos desnutrimos espiritualmente? El pecado. Vienen los desaciertos, todo se me pega, porque es que como ya dejo de... Antes, cuando estaba fortalecido, sabía dónde no debía ir, con quién no debía salir, qué sitios no debía frecuentar, qué cosas no debía permitir. Pero como ya estoy débil, recuerdo un niño hospitalizado allá en México, desnutridito, le dio tuberculosis, neumonía, erisipela, insuficiencia renal. Se le pegó todo. Síntoma de que usted y yo estamos desnutridos espiritualmente, se nos está pegando todo. ¿Qué? Este virus de la desesperanza, este virus de la angustia, este virus, les decía, del miedo y del temor, todo lo atraemos hacia sí. Es más, en las conversaciones, el principal signo de esto es que empezamos a hablar no como dice el profeta Isaías, que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae la paz, sino, no, esto está muy grave, esto nunca va a pasar, Dios nos olvidó, no vamos a poder salir de aquí, mi familia se la llevó quién sabe quién, esto tal cosa. Empezamos a mostrar los síntomas de la desnutrición espiritual. Lenguaje de esclavos, quejadera, nada me sacia, no tengo con nada, nada me satisface. Si estoy pasando una dificultad y me hacen una ofrenda, en vez de agradecer me enojo, y tan poquito, y esos no tienen tanto. No agradezco el pan que tengo en cada día, no agradezco que me levanté respirando, que no estoy conectado a un ventilador, nada, absolutamente nada, me basto, me enfermo supremamente fácil. Y cuando estoy así, con esta realidad de desnutrición espiritual, vienen las caídas y los desmayos. Caigo muy fácil, me sumerjo en realidades que nunca creí que iba a tener que pasar y atravesar y padecer. ¿Por qué? Porque es que estoy débil, porque es que estoy débil. Si algo tiene el desnutrido físicamente es que sufre de mareos. Y cuando uno se marea, el primer síntoma es que no ve bien. Y la desnutrición espiritual, ¿qué hace? Que no vemos y aprendemos a leer bien los signos que el Señor nos está mostrando. En medio de esta pandemia, en medio de las dificultades, en medio de todas estas realidades, hombre, aprendamos a leer los signos de los tiempos. ¿Y qué leo ya? Muerte, estadísticas, malas noticias, miles de cosas, porque es que el mareado, el desnutrido, no ve bien. Ustedes tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Síntoma de desnutrición espiritual. ¿A quién le decía eso? A los que tenían ojos y no ven, y oídos y no oyen, a los que se les endureció el corazón. Síntoma de desnutrición claro: corazón endurecido, corazón de piedra. ¿Y cómo sé? El corazón de piedra se deja guiar en todo por la carne. Por la carne, celos, envidia, rencor, acaparando, insolidaridad, el otro no cuenta, no comparto, primero yo, segundo yo y tercero yo, y un corazón de piedra no escucha, golpea, hiere, ofende y guarda el rencor y resentimiento. Miren,
A veces, a veces, los desnutridos físicamente, especialmente a los niños, se les dañan unos receptores, unas mitocondrias que impiden que el alimento se absorba y produzca salud, crecimiento, desarrollo y madurez. Cuando por desnutrición el corazón se nos endurece, ahí se alojan especialmente la envidia y el rencor. Y para poder salir de esa desnutrición es indispensable sanar esas heridas, esos receptores, el corazón que es el receptor del amor de Dios y donde salen nuestras decisiones, sanarlo. Por eso esa desnutrición espiritual crónica es tan grave, porque podés estar estudiando la palabra, orando en comunidad y yendo a la Eucaristía, pero el corazón está de piedra y no se deja permear por el amor de Dios. Por eso indispensable para salir de esa desnutrición, sanar las heridas y los rencores que me han llevado a que mi corazón se endurezca. Y una piedra no absorbe. ¿Recuerdan lo que decía Gandhi? Los cristianos son como piedras sumergidas en agua. Se salen de ahí, se rompen y por dentro están secos. ¿Por qué secos? Porque la desnutrición espiritual se manifiesta más a nivel interno, en cambio la física, más a nivel externo, más a nivel externo. Qué bueno que vamos revisando, Otro síntoma que da, palidez. Alguien desnutrido lo ve completamente pálido. ¿Qué tiene que ver, Chucho, con la desnutrición espiritual? Que cuando estamos bien nutridos, reflejamos como en un espejo la gloria de Dios. Cuando estamos malnutridos, hay palidez, porque hay lo que les decía, debilidad, mareo, desaliento, fatiga, dolor de cabeza, piel seca, el pelo se cae fácilmente. Si no reflejamos aún como en un espejo la gloria de Dios, en varios aspectos, este proceso, ojo, me había olvidado de la nutrición. El niño no nace y ahí mismo salió de la incubadora. Sírvanle un típico al bebé. ¿Cuánto tiene? 3 días. Denle un típico. Sí, con chorizo, morcilla, carne molida. Y no hemos comido, Chucho. No hables de eso. Yo tampoco. Ahora comemos. Ahora comemos lo que queda en el excusado, en el baño. Estamos comiendo lo que nos va a dar la fuerza para amanecer con una mirada diferente sobre nuestro seguimiento y revisar este discipulado y revisar todo este ir en pos del Señor a ver si estoy nutrido viendo esta situación o estoy desnutrido. Es poco a poco, es un proceso y cada rato sufrimos desnutriciones agudas, claro, crisis normales. Ustedes se quieren ir, váyanse, los discípulos después de caminar, que hay que volver a hacer la obra. Cuarta vez les digo que Dios nos pide, crean en mi Hijo. Y creer en Él es relacionarnos con Él, es entrar en intimidad con Él y es comer ese pan para volvernos pan compartido, porque ese pan comido ablanda el corazón de carne, nos da energía, nos da fuerza, nos quita el mareo, la debilidad, nos abre los ojos, los oídos y nos permite ver al otro. Síntoma claro de desnutrición espiritual, el otro no existe. Ese es el más claro. Comencé diciéndoles eso, que decía un teólogo, la desnutrición espiritual de hoy es no pensar en el prójimo. Ahí sí, no muy juicioso, Dios y yo y Dios, santísimo, miles de cosas, pero el otro que se friegue. El otro verá mientras yo solucione mis cosas. Mire, es que a veces, por eso es que nos da desnutrición, porque la dieta es, mire, primera causa de desnutrición en estos gorditos, que les decía que revisé en el pueblo, dieta desbalanceada. Y si algo es importante para nutrirnos espiritualmente en este camino, es una dieta balanceada desde pequeños, empezando con la leche no adulterada de la palabra de Dios, pero después dejar la leche y pasar a comer alimento sólido. ¿Y cómo lo digiero si ni siquiera me formo? Si toda la vida he comido leche, si toda la vida me quedé en la comunidad recibiendo, el cristiano matera que nunca echa raíces, que lo ponen de aquí para allá, que se mantiene de avivamiento en avivamiento, si no me dedico a formarme como cuando ve una planta progresar, cuando va desarrollando su raíz. En estos días teníamos aquí en la casa sembrado una matica de tomate y nunca nos había crecido tanto y nada de frutos. Cuando la arranqué, claro, mi amor, mira, una raicita de este tamaño. Nunca he hecho raíces, entonces no podía absorber
el alimento para crecer y dar fruto. Entonces, si nos quedamos con leche, nunca aportando a ver qué recibo, como la esponja trague y trague, y nunca sirviendo a los demás. Por eso una de las preguntas ahora fue, ¿dónde estás sirviendo? Porque si no estás sirviendo aún, estás desnutrido espiritualmente y se va volviendo crónico. Y la desnutrición física, material crónica, tiene una consecuencia muy grave. Esos niños ya no aprenden bien, se afecta el cerebro. Y con esa debilidad y cayendo y dejándonos llevar de la carne, vienen pecados que traen consecuencias. Bendito sea el Señor, siempre perdona, pero vienen consecuencias en mi vida y vienen incluso enfermedades. La desnutrición espiritual trae enfermedades físicas. Claro, me enfermo más fácil. Afronto con más debilidad los problemas de la vida, no soy capaz. Entonces tengo que echar raíces, pero para dar frutos que se constatan, sirviendo al otro en el amor a los demás. En esto sabrán que son discípulos míos y que no están desnutridos, agrego yo, diría ahí el Señor, en que se aman los unos a los otros, en que comparten. Recuerden, el milagro del pan no fue el pan sobreabundante darle a todos, fue que se partió lo poquito que un muchacho tenía para darle a los demás. Desnutrido espiritualmente, si no estoy sirviendo a los demás, si no estoy compartiendo con los demás. Otro signo de la desnutrición, fracturas. Y espiritual me quiebro muy fácil. Cualquier cosita me derriba. Porque uno se convierte en ¿qué? Les dije ahora, en lo que come. Cuando no estoy bien nutrido espiritualmente, cualquier cosita me derriba. Porque es que, hermanito, es que usted viene comiendo nomás, vea, no hace sino tomar lechita, de pronto una coladita y nada de proteína, no ha ingerido proteína. No emplasto hierba, la palabra de Dios. La palabra de Dios, Mateo 4:4. Entonces, si no ingiero eso, llega un vientecito y me derriba. Y lo grave de esa malnutrición espiritual del que se queda en alimento no más como lechita y no empieza a comer alimento sólido, a servir, a aportar, a poner al servicio del reino todo lo que Dios le da. Es que es el que siempre pone problema por todo. Y es el que nunca sale de la religiosidad. Y es el que se queda en diciendo, yo hago cositas, yo soy muy bueno, yo cuando dan la Eucaristía saco el micrófono, yo llevo los bafles, yo qué bueno, porque necesitamos, yo lo hacía también, y si hay que hacerlo, lo hacemos. Pero me están entendiendo. Entonces se queda así y nunca crece. Y entonces en 20 años, 25, ¿viste? Mi vida espiritual, ¿qué? ¿Yo por qué no crezco? Por estar mal alimentado, nos dice hoy el Señor. Porque es que estás comiendo es del pan, de la panadería del frente y compras el de 10.000 y te lo comes solo con 2 vasados de Milo. Y mira cómo estás, ¿me entienden? ¿Me entienden? Mira cómo estás. Cuando empiezo a afirmarme en el Señor, a comer alimento sólido, que es la palabra de Dios, como dice allá en la carta a Timoteo, primera de Timoteo del 4 al 6, nútrete con la palabra de Dios para que puedas nutrir a los demás en la sana doctrina y en la fe. Me encuentro ¿qué? Como dice también el apóstol Pablo en Timoteo, preparado para toda obra buena, para educar, para instruir, para todo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué desnutrición? Porque soy ese terreno pedregoso, el primer rayito del sol seca la semilla, porque no la guardo y la pongo por obra. Salmo 1, versículo 3, el hombre nutrido espiritualmente es como árbol plantado al lado de una corriente de agua, produce a fruto su tiempo, su follaje nunca se marchita y todo lo que hace le sale bien. El bien nutrido. Es que estamos aparentemente por fuera muy bien y bien alimentados, pero esa palabra no la hemos tomado en serio. ¿Por qué María fue bienaventurada y feliz? Porque estaba nutrida por el Verbo mismo, que no solo lo engendró, sino que lo daba a luz con su testimonio y su manera de vivir. Uno se quiebra ahí mismo con cualquier cosa. Y hemos descubierto hoy una realidad, que la nutrición está regularcita. ¿Para qué? Para que empecemos dieta. ¿Y la dieta es a base de qué primero? A base de la palabra de Dios. Y a base de la palabra de Dios, que incluye otras cosas. 1, oración. Oración. ¿Qué tanto tiempo estás dedicando a orar? Porque es que todo lo que hablamos es concomitante cuando uno abandona la oración. Y miren, uno de los síntomas de la desnutrición es la irritabilidad.
Claro, cada rato descubro y se los confieso, y Cata me lo dice. Estar muy mal genio, irritable, desnutrido por falta de oración, desnutrido por falta de oración, lectura de la palabra. Mejor dicho, cuando nos desnutrimos, cuando dejamos de hacer lo que nos dice la Sagrada Escritura, Hechos 2:42, de las 4 columnas. ¿Qué produce la desnutrición? Caída, me tambaleo, no estoy firme, me mareo. Es que una casa con una sola columna, y usted solo se dedicó a orar, no más. No hay formación, no hay compartir en comunidad, no hay misión, no hay coinonía, no hay enseñanza. Entonces, ¿cómo pretendemos resistir los embates de esta vida? Las pandemias, no solo la del COVID, sino la pandemia de miedos, de soledad, de tantas realidades que nos van golpeando. Porque es que la vida no es fácil, la vida no es fácil. Pero con Dios, con bien alimentados salimos de todo. ¿O no hemos escuchado ahora? Ve ese que se murió y tenía las defensas bajitas. Sí, las tenía muy bajitas. Y este que se suicidó tenía las defensas muy bajitas. Y este que hospitalizaron con esa crisis depresiva tenía las defensas muy bajitas. Y este que es de virus cada 8 días, de gripa cada 8 días, de hoy no tengo alientos de levantarme, tenía las defensas muy bajitas. ¿Cuáles? El amor de Dios presente en Jesucristo. Si lo mastico, lo como, lo digiero, me va a hacer provecho. Profeta Isaías decía el Señor a través del profeta: no se alimenten de ese pan que no sirve, aliméntense, vengan a saborear manjares de vinos exquisitos y alimento gratuito. Pero claro, primero las añadiduras, y si queda tiempo, el reino de Dios. Y si queda tiempo, me alimento de las otras realidades. Y si queda tiempo, busco las otras cosas. ¿Cómo estaremos nutriendo nuestro espíritu? Que aparte es lo único que queda. O esa langosta que usted se comió, ¿dónde la tiene? No, pues ni vaya a mostrarme el baño en la cámara. O ese alimento tan rico, o ese banquete que nos dimos, o no, hubo una fiesta y comimos. ¿Dónde queda todo eso? Obrad, dice el Señor, muy lindo, o sea, trabajad. Mire que dice obrad, dice obrar es trabajar por el alimento que no perece, sino que se transforma en nosotros en fuente de vida eterna, en una nutrición espiritual acertada, no en intoxicación espiritual, porque es que otro de los síntomas, se me olvidaba, el desnutrido espiritual, es que siempre es el que lleva a la comunidad siempre el casé del diablo, el librito que no sé quién por allá dijo que haciendo eso no sé qué tal cosa, la lechita, no alimento sólido. El alimento sólido es la palabra de Dios, es la Sagrada Escritura, que es Dios mismo. Es el único que nos afirma en Él y nos prepara ¿para qué? Para toda obra buena y para enfrentar todas las tormentas que sobrevengan en nuestra vida. El desnutrido espiritual vive pendiente de teorías, de vea lo que salió, ve el diablo en un chocolate, en el arroz, en un video de un cantante, ve todo, mejor dicho, claro, deformado, mal formado. El mal formado resiste cualquier viento de falsa doctrina. Cuando hay desnutrición espiritual es el que se sale ahí mismo y se va para otra parte. Claro, los corintios, hombre, tales fuisteis vosotros en otra época, adúlteros, y volvieron a lo mismo. Ya no. Cuando se nace de nuevo en el Señor, se pasa de alimentarnos con leche no adulterada de la palabra a ir avanzando y tomando un alimento más sólido. ¿Para qué? Para poder resistir todas estas realidades que estamos atravesando. ¿O cómo vamos a hacer? ¿Qué ve uno hoy? A todo mundo derrumbándose, familias destruidas. ¿Pero por qué? ¿Porque el esposo se quedó sin empleo? No. ¿Porque se acabaron los ahorros? No. Porque el pan vivo bajado del cielo fue comido sin siquiera entender lo que se estaba comiendo. Porque no se ha entablado esa relación, porque ese creer que es adherir nuestra vida a Jesús, conjugar los verbos como los hacía Él,
abandonarme confiadamente en Él, permitirle que saque mis temores y mis miedos, que hay cuando nos invaden los temores, mucha falta de fe. Entonces orar, formarnos, cada día dejarnos guiar más por el Espíritu, perseverar en la comunidad, recibir la enseñanza, lección divina, dedicar ratos a estar a solas con el Señor, retiros, miren, pero en forma, no el tiempito que nos sobre. ¿Cómo dedicamos el tiempo a alimentar el colesterol, a comer comida chatarra? ¿Y qué pasa cuando uno come comida chatarra? Inicialmente nada, las consecuencias se ven después. Ve, me mandaron un chequeo, un perfil lipídico y no te imaginas qué nos daría hoy el perfil espiritual nuestro. Va de un valor alterado, ¿cierto? Por eso el Señor hoy que nos ama nos trae a decirnos nuevamente, y con eso vamos culminando, cerremos nuestros ojos y hagamos un acto de fe en la presencia del Señor que con toda certeza está aquí, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestra tibieza, que conoce que un día lo damos todo por Él y al otro lo estamos negando, que conoce nuestras caídas y pecados. Pero nada de eso cuenta para Él. Cuenta que abramos el corazón para que Él entre a cenar y Él va a poner el alimento principal de esa cena, que es Él mismo. Jesús no vino a dar cosas, vino a darse Él mismo. Y cuando los peregrinos dijeron desapareció, no lo volvieron a ver, era porque estaba en su interior, dándoles la fuerza. ¿Para qué? Para irse a ser testigos y afrontar persecuciones y a llegar incluso a dar la vida por Él. Señor, tú conoces nuestra desnutrición, que es grave, que es crónica y que solo hay un alimento que nos puede sanar, y eres tú. Entra hoy como ese pan vivo que viene directamente de Dios Padre a cada uno de los rincones de nuestro corazón. Saca odios, rencores, desesperanzas, miedos, temores, fracasos, falta de perseverancia, orgullo, soberbia, todas estas realidades que no han permitido que yo vaya madurando y creciendo hasta la estatura y la madurez tuya, Señor. Cada rato lo decimos, muchachos y muchachas, estamos estancados. Yo veo que como que nada. Revisa cómo estás recibiendo al pan vivo bajado del cielo. ¿Dónde está cayendo la palabra? ¿Qué oración estás haciendo, en la carne o en el espíritu? Danos hoy, Señor, la gracia de que se abran nuestros ojos, se destapen nuestros oídos, nuestro corazón se ablande y nuevamente tengamos hoy contigo un encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante, que salgamos de ese barniz superficial que decía el Papa y que reflejemos como en un espejo tu gloria, que te descubramos presente en el otro y seamos así verdaderos discípulos, siguiéndote y sirviéndote. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.